Bueno, Antonio, bienvenido a Conexión Sur, un podcast de Campo Gibraltar 24 horas. Todos te conocemos porque eres experto en algo que además en esta zona es bastante importante, que es todo el tema de la alga invasora. Entonces, pues nos va a encantar escucharte porque es algo que realmente nos involucra a todos. Así que cuéntanos un poquillo cómo empiezas en todo este mundo. Yo empiezo de rebote, yo soy maestro, yo no soy un biólogo ni alguien que esté en el campo de investigación. Estoy destinado en la aldea costera de Bolonia, por una decisión política para intentar frenar o darle título a las personas que están ahí en el narcotráfico. Llego en el 2009 y estoy realizando un programa de títulos de secundaria. En el 2011, por muy bien que he hecho el trabajo, me voy quedando sin alumnos y esos alumnos quieren quedarse en el centro. Quieren quedarse en el centro y nos inventamos o usamos un plan educativo que la Junta, que es quien promueve la educación para adultos, la educación permanente, le llama cultura emprendedora. Empezamos a recoger algas de la playa y a inventarnos cómo usarlas. La primera Navidad que este plan educativo tira para adelante, que empieza como 2 cursos académicos, pues cogemos algas, hacemos un puchero de algas, lo introducimos en un jabón y venden 700 pastillas de jabón. Y ahí empieza todo el periplo, la carrera para ir introduciendo extractos de alga nativa, que ya no hay, de arribazón, sin entrar en la playa, ni arrancar en costa, ni en el fondo, en el ámbito cosmético con diferentes formas. En el 2015-2016 nos tenemos que reinventar porque aparece algo que no conocíamos, el alga invasora Rugulusterio camurae. Hoy en día todo el mundo hasta la pronuncia bien. En aquel momento nadie la pronunciaba. Y con un grupo de personas, fundamentalmente mujeres, pues vamos realizando experimentos que costean ellas y que con el paraguas del centro educativo vamos manteniendo un laboratorio taller donde incorporar la imaginación de estas personas. Pues hay alguna que le dio por hacer un calmante para las picaduras, pues vemos cómo el extracto puede incluirse ahí, o toda la línea de cabello, que es bastante importante porque este alga contiene una serie de sustancias importantes para la queratina del pelo. Eso ha ido derivando en una relación, en una red de alianzas importante con la Universidad de Málaga y la Universidad de Cádiz y la de Sevilla, con personas muy concretas que en ese ámbito investigan. José Carlos García Gómez de la Línea en Sevilla, Félix López Figueroa en la Universidad de Málaga, pero es canario. Y vamos construyendo un conocimiento de algo que no se había dado hasta este momento en el planeta Tierra. Es Claro, decir, claro. podemos conocer el sargazo en el Caribe, la lechuga de mar en el mar de China, pero nunca una alga invasora exótica que sea capaz de desplazar a toda la biota, a toda la comunidad que está en el fondo, produciendo 5 kilos por metro cuadrado y cosecha al año, teniendo 4 cosechas aquí. Una alga nativa necesita 2 años para tener un ejemplar visible. Eso no se había producido ni se había descrito en el planeta Tierra. Y todas las manos son pocas. Yo a veces digo, con cierta humildad o un exceso de humildad, que yo soy un tuerto que en el país de los ciegos ve algo, porque la miopía política de la gestión de esta catástrofe es total, y la miopía de gestión aún más. No se está dando una innovación, sino se está copiando otras acciones que tuvieron lugar en una invasión totalmente No tiene nada que ver, diferente. claro. Esto está desbordado y es como si quisiéramos ir a, con perdón, una guerra con tira china. Claro, yo tengo entendido que el año pasado se recogieron más de 11.000 toneladas de alga aquí en la zona, Bueno, eso solamente en Tarifa. solamente en Tarifa. Si vemos la actuación de acompañamiento económico que hace la Diputación de Cádiz, pues le da un dinero para recoger a diferentes localidades, ¿no? Algeciras está por debajo de las 100 toneladas, La Línea está por debajo de 200 toneladas, pero Tarifa siempre estaba recogiendo 5.000, 6.000 toneladas. Eso no quiere decir nada, porque lo que hay en el fondo no lo ves. Y lo que saca es lo que el ascensor de corriente y marina te trae. Pero aún así, lo que te trae depende de si metes más máquina o menos máquina, elevas las toneladas o no. Claro. Por la cuestión que sea, el Ayuntamiento de Tarifa en el 2024 empezó antes lo que estaban haciendo en otros tiempos y dedicaron más dinero, más algas. Pero bueno, entre Algeciras
y Tarifa, el frente litoral, puede contener 80.000 toneladas hechas en dinosaurios elefantes en la costa sin que nadie haga nada, ¿no? Es cierto que es una zona muy difícil de acceso, había que trabajar con succión submarina y barcazas, pero es la parte de semillero de peces. Los Claro, peces, eso. los peces O sea, me imagino que toda esa masa de algas también tiene que afectar a todo lo que es los fondos y todo lo que es los ecosistemas de alguna manera, ¿no? te voy a dar un ejemplo. Esto es como si cogemos al Parque Natural de los Alcornocales, le quitamos toda la vegetación y dejamos solo una planta. Planta que no se la come ni la cabra. Lo ves verde, ¿verdad? Pero no sirve para el ecosistema. El ecosistema ha cambiado totalmente. El erizo de mar no está. Por mucho que el IFAPA, el Toruño de la Consejería de Agricultura, diga que puede ser el potencial consumidor, no está, porque cuando consume Rubulus teri en el campo, en la realidad, en el fondo, o pierde las pencas, las gónadas reproductoras, o muere porque contiene un tóxico para él. Si no está el erizo, ahí cae ya una parte de la pirámide que genera red trófica. Pero como él, en lonja, barbate, conil, tarifa, tiene un montón de especies asociadas a roca. Por ejemplo, el salmonete de roca ya no está. Está el salmonete asociado a fango y arena, porque este alga solo se pone en zona sólida, en sustrato duro submarino. Y hasta la fecha, pues lo que se hace por parte de algunos ayuntamientos a los que le ha quedado el marrón por la catalogación como residuo domiciliario por parte de la Junta de Andalucía para ella evitar tener que recolectar, los ayuntamientos pues recogen 20, 30, 40 días de verano cuando coincide con el usuario de la playa. Claro, claro. No significa nada, no es nada porque... O sea, generalmente recogen más, digamos, en todo lo que es la época de verano para que la gente cuando vaya a la playa se la encuentre. Claro, no como línea estratégica de mitigación de su reproducción, que es lo que un grupo de personas llevamos exigiendo continuamente y que además podría ser autosufragada, porque Claro. este alga contiene una serie de sustancias que daría productos que mercado en el mercado conseguiría que la limpieza de la playa fuese gratis. Claro, hay que permitir comercializar una especie exótica invasora, que la ley lo permite. Quien no ¿De lo dónde viene permite el es el alga gobierno. esta? Pacífico noroccidental y si quieres países, pues Corea, Japón, China. Es curioso. Tanto Tánger Med como Puerto Bahía de Algeciras tienen 14 líneas regulares a la semana, 28, con esa zona. Es curioso. Y toda la zonificación, expansión que se está dando actualmente, por ejemplo, el puerto de Bilbao está lleno. El puerto. De la Palermo, alga. el puerto de Palermo está lleno. ¿Por qué? Porque hay tráfico marítimo que sigue, porque nosotros nos hemos convertido en un foco secundario de contaminación. Aunque el origen está muy lejos, ya no necesita, con la biomasa que hay en el estrecho, nosotros somos un foco de contaminación. Y nadie controla esto. Al gobierno le importa mucho no comercializar el alga porque cree que si tuviese éxito alguna línea de comercialización habría una legión de terroristas biológicos sembrando algas por el mundo. Si eso fuera cierto, podíamos solucionar desde ya la seca del alcornocal. Cogemos un dron, tiramos bellota y ya está. Se ha solucionado por floración espontánea. No es tan fácil. Pero bueno, ellos Claro, claro. piensan eso. Pero al transporte marítimo nadie le está pidiendo nada. Nadie le está pidiendo nada. Sé que es muy difícil porque la Capitanía Marítima de Algeciras tiene inspectores para hacer 200 vigilancias al año. Y aquí entran en torno a 250.000 buques. Con lo cual, ¿Qué es lo que podrían hacer todo lo que los buques y demás que podrían pues hacer por su parte? el Ministerio de Transporte obligar en la zona de España a, si quieres entrar, tienes que tener un filtro para que las aguas de lastre, al soltarlas o al succionarlas, tengan el filtro donde se queden esta, entre comillas, semillas, porque algún biólogo me dará una aguanta. Esto va por una reproducción asexual, no tiene semillas. Además, el alga sería espora y ya estaría yo pisando Claro, claro. donde no debo. Y como lo conozco, pues bueno, pero sí que
nos queda muy claro el concepto semilla, ¿no? O sea, que realmente es relativamente, no fácil, pero que relativamente es entendible que si pusieran un filtro en los buques se podría ayudar muchísimo más a... Claro, el vector de Que entrada, tampoco es algo muy complicado realmente de hacer, ¿no? Pasa que claro, no... complicado, ¿no? Claro, claro. Claro, un Claro, millón claro. de euros cada maquinita. Madre mía. Y entonces las navieras tienen bloqueado la aplicación de, entre comillas, el Acuerdo Internacional sobre Aguas de Lastre, que debió de entrar en vigor en septiembre del 2024 y obliga a todos los barcos, cuando se hizo, a los de nueva generación, pero los anteriores, que pueden ser 30.000, 40.000 buques de gran calado, pues eso, siguen manteniendo un nivel de filtros casi inexistente y un control en base a un libro donde escribe el capitán dónde succionó agua y dónde la soltó. Les permiten que la suelten antes de llegar a puerto, dicen que lo hacen, pero eso nadie lo hace. Navegando, tú no vacías los tanques que están donde pega, en la línea de flotación. Además, soltar agua y volver a coger agua vale combustible. Eso no se hace con electricidad de... No, Claro, no, le eso se cuesta hace con el gasolina. combustible. Claro, y eso es es encarecer los costes del transporte mediterráneo, transporte marítimo, que ahora mismo, si queremos globalización, sí o sí no lo tenemos que tragar. Pero hay que hacerlo sostenible y razonable. Claro, esto es algo que cada empresa debería de encargarse, digamos, o sea, de manera privada de su... Pero con la supervisión de los gobiernos. Es Claramente. decir, hasta cierto punto hemos entendido después del COVID que los coches pueden tener ciertas mejoras para reducir las emisiones de CO2. Bien el híbrido, bien el eléctrico. Bueno, hay muchos filtros que se colocan, la ITV te la pasan, te miran lo que suelta. Bueno, pues sí, los pobres mortales estamos supeditados a mejoras que nos obligan a encarecer el producto que usamos. A las grandes navieras, claro, también, pero es que las grandes navieras son juez y parte, son las mismas que controlan el aparato internacional. Entonces, los gobiernos también le tienen un poquito de miedo a apretarle a aquellos que le pueden apretar, y lo Claro. que nos encontramos es que aguas abajo, pues el estrecho desde el 2015 es un desastre y al día de hoy nadie ha investigado esa línea de quién trajo el primer propágulo, quién fue el que la lió. Además que ni interesa, ¿no? Al día de hoy, el vector de entrada en el estrecho ya está y lo que se genera aquí de biomasa, no hace falta que entre más nada, ya está. Pero el Mediterráneo está siendo invadido y el día que el Mediterráneo esté invadido se da una paradoja, que es que aquí todavía hay alguna comida en el agua porque entra del agua subterránea que vacía el Mediterráneo, choca contra el monte submarino del Camarinal y reparte verticalmente nutrientes que vienen del Mediterráneo. Pero si el Mediterráneo se llega de Rugulusteri, lo que vamos a tener aquí es incomestible. Es decir, Rugulusteri o Camurae ahora nadie la puede asimilar y Claro, claro. nutrirse de ella. Pero si vienen nutrientes de otras zonas, de Italia, de Grecia, de Turquía, que, bueno, pues te traen comida, te traen plancton, pues bien, estupendo. Ahí tenemos a los cetáceos aquí continuamente, aunque haya transporte marítimo y haya mucho ruido, y tenemos comezones de atún rojo salvaje a mansalva. Pero el día que todo cambie, ¿qué es lo que va a ocurrir? Claro, Y lo que hay eso, que intentar no llegar ahí realmente. claro, es que todo el mundo piensa que la invasión es en el estrecho y ya está. No, no, la invasión en el estrecho no ha hecho ni el 10% de lo que va a lograr. Asila, que está muy abajo en Marruecos, el Marruecos Atlántico, Sí. hay personas que viven solo de este alga convirtiéndola en fertilizante. Fertilizante que ellos hacen se llama alija, O sea, lo que hacen ellos de manera personal, sí, que sí, ellos lo sí, conocen sí. el método y lo usan. Y lo venden en su territorio para la Exacto. agricultura, porque le es mucho más barato que comprar insumos de Claro, claro. Y nitrato. más natural dentro de todo lo que cabe también, ¿no? De alguna Sí, pero manera. en todo caso a ellos lo que le mueve es la economía, Claro. porque están tiesos, con perdón, y entonces el insumo local es más barato que traer de fuera. Ellos le llaman alija y si tú vas a cualquier puerto, un alijo, para nosotros también tiene una segunda acepción, narcotráfico, tal, pero un alijo es un mogollón de algas que llega a la playa. Eso es lo que el marinero siempre le llamó un alijo. Pues ellos le llaman así. Además, el fertilizante es fantástico, nos ha servido
como guía nosotros, más otro trabajo de Maestro. personas que hicieron en Castellar, para encauzar toda nuestra línea estratégica de dar productos Claro, o sea, yo valorizables. entiendo que de todo este caos, vosotros al final decís, buscáis esta alternativa para, o sea, vosotros empezáis a intentar buscar una idea para poder, no comercializarla, pero poder usarla. Ahora estamos en esa línea, en difundir un uso, un aprovechamiento dentro de la laguna normativa que te pueda permitir como experiencia, como proyecto piloto, y tú poder aprovecharla. Comercializar, el gobierno de España Ahí está no el lo problema. permite. No lo permite porque este alga no solamente es exótica e invasora para España, lo es también para la Unión Europea. Entonces la Unión Europea le ha dicho al gobierno de España, preséntame un plan de biomasa Claro. y yo te diré si tú, como gobierno, puedes autorizar pequeños proyectos que vayan comercializando, pero el gobierno no lo ha hecho. No lo ha hecho, tampoco le interesa mucho. O sea, vosotros lo hacéis como de manera independiente. Nosotros lo hacemos como proyecto piloto y como Claro. proyecto piloto pedimos autorización administrativa para recolectar, algo que es una locura, porque hay tanto que no haría falta. Además, nadie hace un seguimiento y si yo me llevo 1000 kilos, ¿cuál es la...? Claro. O sea, Pero sí ¿la extraéis vosotros mismos sí, personalmente? sí, mis alumnas, pues para mí son de las mejores personas para mariscar algas. Los ayuntamientos la cogen con bulldozer, pero ese material es inservible de cara a tener un producto viable, porque contiene tanto árido, tanta arena, tanta basura, que vale más dinero lavarla, limpiarla, Claro. que el producto que vas a El sacar. producto en sí. Mis alumnas la sacan del prearribazón o arribazón con bastante viveza, cosa que nos ha llevado a hacer, pues, medir la capacidad fotosintética del alga cuando se ha desclavado y ha llegado a Claro, costa. ¿cómo sería un poquito el proceso de recoger el alga, llevarla, cómo el tratado, Lo primero es identificar a buen ojo cuál es la que viene de la mar sin haber estado expuesta a sol y aire. Sol y aire es como, a ti te gusta mucho nadar, ¿no? Pero cuando llevas más de 2 minutos debajo de agua ya te sientes incómodo. Claro, claro. Pues el alga cuando lleva más de 2 minutos fuera del agua se siente incómoda, Vale. porque está hecha para estar en el agua. El sol directo no lo aguanta y el aire la oxida. Ajá. Entonces nosotros intentamos que la calidad sea la máxima. Una capacidad fotosintética entre 0,5 y 0,7, casi muy parecida a como si estuviese en el fondo, porque mientras que está en el frigorífico y no pierde la cadena de frío, esto es un símil, pues contiene toda su viveza. Es recolectarla a mano, sin ningún vehículo, y transportarla en una nevera o transportarla en algo que pueda tener taparera Pero hay y que que no le meter dé el también, sol, ¿no? y a mano lo que tú puedas hasta la zona lejana de costa, donde ya la puedes pasar a bidones más grandes, puedes ir seleccionando alguna parte, pero fuera de la línea de costa. ¿Por qué? Porque este alga, todo lo que sea hacer trocitos con ella es darle vida. Un trocito genera 3, 4 propágulos vegetativos, hijitos o hijitas perfectamente enraizados para que llegue y se ponga encima una piedra y seguir. Pues entonces todas esas tareas las hacemos fuera de la línea de costa. Una vez que tú has seleccionado en origen el material, tienes que decidir cuál es el camino. ¿Quieres secarla para aguantarlo o hacer un extracto en seco? Por ejemplo, si quisiéramos macerar en aceite, hay que secarla, porque Claro. el agua de mar que se va a excretar al aceite hace 2 fases, está feo. Y puedes haber un extracto en fresco, ¿no? Bien para cosmética o bien para Pero fertilizante como para árboles. entiendo que al final lo que necesitas es la parte más sana del alga. Entonces, todo lo que sobre queda, Todo el ejemplar es posible, ¿eh? todo se puede usar Sí. en Es sí, que hasta incluso este lo más alga tiene oxidado. muy pequeño la parte que se posa encima de la piedra, y si trae alguna roquita sí que hay que quitarla, porque cuanto menos árido, cuanto más limpia, pues lo que vas a hacer es mejor, ¿no? No hay interacciones. El secado normalmente es fuera del sol, con viento de levante en Tarifa. En Tarifa, en Algeciras sería con viento de poniente, Claro, sabes claro. que te trae humedad. Si hay que darle un golpe de calor al final es a horno abierto con 50 grados para que quede crujientita. La molienda se puede usar muchas cosas, pero bueno, una Thermomix para nosotros ha sido
siempre utilizamos elementos o máquinas que sean comunes. No inventos extraordinarios de laboratorio, cuando tú haces el escalable industrial te encuentras un parón, sino algo que sea muy familiar. Además, no tenemos capacidad económica para tirar hacia máquinas de 30.000, 40.000 euros. Si la mueles y la vas a usar, estupendo, y si no, un tupper y muy poco aire y bien cerradita, porque tiene la capacidad de captar la humedad del ambiente. Si la vas a trabajar en fresco, pues decide qué vas a hacer. Las cantidades las tenemos por protocolo. Normalmente trabajamos con un 20% de alga y el resto lo que vaya a ser de disolvente. Filtrar y Claro, claro, claro. utilizar. ¿Qué hacemos con lo que se filtra? Pues si ha sido un extracto para cosmética, es magnífico para hacer un Eso te iba a decir, exfoliante. yo tengo aquí ahora anotado un montón de cosas que te voy a preguntar ahora a continuación, Ujú. porque tengo entendido que puedes hacer un montón de diferentes, desde cosmética, fertilizante, como has dicho. Sí. Así que esto sí que me parece también algo muy interesante para que me cuentes. ¿Por dónde empezamos? Pues, como me gustaría que me contaras algunos, o sea, es un desastre realmente, pero se puede sacar de ahí algo positivo y que, como me estás diciendo, se puede intentar hacer diferentes productos. Y he escuchado como que se pueden también meter en la cosmética y que me llama mucho la atención. Cuéntame algunas cosas que, si todo saliera bien, se podría involucrar esto y cuéntame. La cosmética es la primera de las aplicaciones que en mi colegio desarrollamos porque ya veníamos haciéndolo con alga nativa y fue sustituir la materia orgánica, la materia prima, ver cómo los extractos podían ser incluidos, es decir, dentro de esa fórmula, cómo se puede introducir algo que es salino y que contiene una serie de pigmentos que pueden desestabilizar el cosmético, hacer pruebas, trabajar con farmacéuticos que ven fórmulas magistrales, fórmulas patrones, y sencillamente lo que hacemos es una mezcla de alga con un disolvente. El básico, el agua, el Ujú. disolvente general, entonces le tenemos que aplicar un poco de calor y un poco de más tiempo. Luego empezamos con glicerol, glicerina vegetal ecológica, lo que sobra hacer jabón, Ahí está. pues le fuimos dando un poquito menos de temperatura, porque ya tiene capacidad de extracción mayor que la del agua. Luego pasamos a mezclar agua y glicerol, solo alcohol, propilenglicol, butilenglicol, bueno, una serie de mezclas que lo que termina es después de un tiempo. Esto con la Universidad de Málaga vimos con cromatografía cuando ya no hacía más extracción para no tener un tiempo, 8 horas, por si a los 4 ya llega al 99% de extracción, ya no le des más tiempo, ¿no? Y con ese líquido que coge pigmentos, que coge sustancias activas, introducirla en la proporción adecuada, haciendo ensayos cosméticos para saber, oh, otra vez se nos ha ido el puchero a tomar viento. Venga, repitamos, pues le tenemos que poner menos de esto, más de esto. O Es sea, un es un trabajo que se hace. proceso. Sí, además lo costean las mujeres, lo hacen las mujeres. Hacer cosmética artesana es como cocinar. No quiero decir nada con ello, a mí se me da muy bien y a mis mujeres también. Hay que tener mucho cariño con lo que haces y ser muy metódico con la fórmula por delante, con los gramos que dice para repetir y poder terminar teniendo un producto que sea capaz de estar 2 años dentro de un envase sin Claro. generar. Pero como por ejemplo, que por ejemplo habéis llegado a hacer algún tipo pintalabios. Pintalabios es una línea de maquillaje que no tenemos la capacidad de introducir ese polvo para toda la columna, pero sí hemos hecho bálsamos labiales muy buenos, Ah, claro, claro. reparadores. El maquillaje lo dejamos un poquito de lado. Todo lo que es corrector, hemos llegado hasta ayudar un poco al efecto tensor, al efecto antiarruga. La línea del cabello es bastante fácil introducirle una loción anticaspa contra la seborrea. Claro, Los todo esto champús es una funcionan muy manera bien. muy buena de darle un uso a Sí, todo sí. eso que está ahí. Sí, sí. Y una vez que trabajamos con la cosmética, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, conectó con nosotros antes del COVID, que es un antes y después, ¿no? Una empresa de Alicante, el Daplan, que se dedicaba pues, a hacer plantillas para el zapato. Ellos trabajan con polvo que sale de moler piedra caliza,
Cuando vas al aeropuerto de Málaga, a ti que te gusta tanto viajar, empiezas a bajar y ves ahí unas minas al aire libre. Eso es para hacerla polvo y hacer espesante barato. Ellos están muy preocupados para sustituirlo, para que no hubiese tantas minas ahí abiertas, y empezamos a introducir polvo de Rubrusteris. Olía muy mal, hubo que hacer muchas pruebas, tantas que llegamos a convencer a Mango. Vale. Desde que muriera el turco, pues su hija quería tener Punto Fa SL, como se llama la empresa. Tuvimos un buen meeting con ellos en Barcelona, en su zona interna de Barcelona, no Barcelona ciudad, sino dentro. Y bueno, ellos estaban con hacer una acción social en la zona, invertir unos 100.000 euros para hacer una pequeña planta de transformación que le diera 700 kilos de polvo al mes para introducir en sus calzados. Pactamos que se podía hacer en otoño del 2022 2 millones de pares de zapatos. Convencimos a sus fabricantes chinos de comprar el látex español, pero cuando elevamos el proyecto piloto que habíamos llevado con el ministerio a escalable industrial, el ministerio nos dijo no, no podéis. Y aquello, pues bueno, Se quedó ahí, bueno, si no entra Mango porque lo pasó mal, perdió dinero, pues entraría Picolino o entraría cualquier otra empresa. De hecho, hasta diseñamos un látex para hacer un traje de Windsor. Traje de Windsor de tarifa, con espesante de algas. Qué maravilla, ¿no? La verdad es que sí, Y la verdad es muy buena idea. cuando nos pegó ese palo, pues dijimos, lo que tenemos que hacer es difundir cómo aprovechar el alga. Con el método más sencillo. Ya conocemos cómo hacer extractos, pues hacer un fertilizante líquido no debe ser tan difícil. Encontramos la base en un agricultor ecológico de Castellar, David García Contreras, que vende naranjas ecológicas y las vende porque se arruinó y tuvo que sustituir el insumo de nitrato, fosfato, químico por orgánico, y nos enseñó cómo hacerlo. Poco a poco nos fuimos poniendo en forma. Una de mis alumnas tuvo la muerte de un familiar de su marido y volvió a clase diciendo: invéntate algo, Antonio, que yo es que yo tengo que poner mi cabeza en otro sitio, ¿no? Y en septiembre del 2022 empezamos a trabajar con la Almoraima para hacer pruebas de ese fertilizante en el alcornocal que estaba afectado de la seca. Estas personas que se meten en este proyecto, 3 mujeres, Mariluz, Luz y Cornelia, pues tienen una capacidad grande de sacar algas, de transformar algas, de hacer fertilizante, de aplicarlo, porque son gente de campo, y al tiempo hacemos una comparativa fotográfica y después de 2 años no solamente habían mejorado la cantidad de hojas cuantitativa, que habían dado fruto. Ahora estamos en otra línea, estamos intentando ver cualitativamente si hay más clorofila, más fotosíntesis. Claro, claro. Y una parte fundamental que nos lleva en la investigación, que es la retención, el potencial de retención hídrica del árbol. Lo que estamos aplicando en aguacate, del alcornoque, aplicamos en el aguacate porque es un cultivo que todo el mundo le señala con un consumo hídrico alto. Hay 2.000 hectáreas en la comarca, 400 agricultores que necesitan una solución, porque nadie tiene en su hoja de ruta eliminar el aguacate. Claro, además totalmente. Hay que racionalizarlo. Bueno, pues parece que el alga invasora podría ayudarle a reducir un 10% el consumo de agua, que no es ninguna tontería. No, no, la verdad Es un es que no. pico. Y luego también a mejorar su inmunidad frente al hongo aéreo, que lo O sea, necrosa. todo esto puede ayudar el alga a... Considero que es como menos tóxica también al ser algo... Tú me vas a permitir que yo sea un mal hablado. Como ya mi madre no está, pues yo también me lo permito. El alga es una hija de puta. Entonces lo que le sacamos la mala leche para aprovechar en circunstancias donde hace falta tener a alguien como un mala leche, portero de discoteca, que te dice, tú no entras. Pero tú necesitas un tío que te diga, tú no entras. Bien, pues ahí el alga funciona perfectamente. ¿Cómo? Dándole señales biológicas a las plantas terrestres de crece, fortalece, crea. Es como cuando nosotros tomamos algo orgánico, un té, una manzanilla, y nos libera de gases y nos pone el estómago bien. Nos ha dado señales a través de unas sustancias químicas para que nosotros deshagamos los gases. O el hinojo, ¿no? Pues bien, pues esto es una planta medicinal para la vegetación terrestre. Además, se ha visto que es tan invasora que sabe utilizar mejor los nutrientes del agua del mar, que lo que
son las locales, las algas locales. ¿Y qué está habiendo continuamente por fuego, agricultura, una escorrentía enorme de la tierra al mar? Pues si esos nutrientes están ahí y afloran en algas, devolvamos el ciclo y metamos esos nutrientes en esa zona que está ahora cada vez más lavada. ¿Cuál es el problema actualmente? Pues bueno, que en el aguacate sí sabemos cómo aplicarlo perfectamente, ¿no? Un tractor con una cisterna 3.000 litros y le da lo que tú le dices al aguacate. Con 4 litros el aguacate tira para adelante. Un alcornoque necesita unos 180 litros en la fase donde germina el homiceto que provoca la seca, y eso hay que hacerlo a mano. Hay que hacerlo en el círculo protector y conlleva un mayor coste. Además, el aguacate al agricultor le da, si es ecológico, 3,20, y si no es ecológico, 2,80 el kilo. Y entre diciembre y febrero está recolectando a tope. El alcornoque, pues si está en suelo público, da, no da, servicios ecosistémicos, el aire, el agua, no está tan claro, ¿no? Y la economía es la que nos lleva hacia adelante. Que hay que socializarla, que hay que hacerla razonable, pero la economía es la que nos Claro, engancha. claro. Algo que me has comentado, me has comentado antes, algo que me ha parecido muy interesante, que me has dicho que también se está intentando introducir el alga en cosas básicas como la suela de los zapatos o el plástico de las vegetales, y todo esto con idea de que cuando también ya el producto sea desechable y vaya al vertedero, todo este material sea lo más biodegradable posible. Sí, sí, de nuestro territorio, ¿no? De la provincia de Cádiz, en el puerto Santa María, hay una startup, una pequeña empresa que nace de una iniciativa universitaria que se llama Futuralga, que hace un acuerdo con la cooperativa Las Virtudes de Conil, que genera un montón de envases blancos, vamos a llamarle de petróleo, que no son positivos, y diseñan un biomaterial Ujú. con el alga sólida para que ese combustible fósil se elimine y se trabaje con un nuevo biomaterial donde colocar las verduras, donde sobre todo buscaban las verduras del puchero. Fíjate tú si tenía su punto, ¿no? Donde poner ese poquito de apio, ese poquito de zanahoria, tal. ¿Y qué es lo bueno que tiene? Primero, que utilizas la materia prima que te está dando la lata, no quiero aplicar más insultos, más palabras malsonantes, que te está dando la lata en la costa. Evidentemente lo que queda en el fondo tiene otro tema, ¿eh? Eso es otra canción y otra letra, y es lo que le interesa mucho al sector pesquero. Pero lo que hay en costa lo retiras y te lo van a pagar, porque tú luego tienes ese producto que lo vas a vender. Y cuando se desecha ese producto, no genera interacciones con los demás. Si a alguien se le escapa una bandeja de biomaterial al mar y se lo come una tortuga, no le va a pasar nada. Claro, gente. Y tampoco va a pasar nada porque está inertizado y ya ahí no hay, entre comillas, semillas de alga con las que hacer una dispersión. Claro, o sea, ¿consideras que este mismo problema que tenemos a lo mejor nosotros aquí, o sea, también lo tienen, sabes, algún otro problema parecido con algas en alguna otra parte del mundo que le hayan encontrado solución? El sargazo del Caribe quizás es el más llamativo, pero el sargazo es propio de ellos. Lo único que ha detectado cómo hacer un vector diferencial del nutriente y se ha puesto muy grande, muy grande, muy grande. Tanto que también le arrastra desde todo el Atlántico flotando lo que se produce en África y se le concentra allí. Ellos lo tienen mucho más fácil porque el sargazo es alimentario, comestible, y se están definiendo más hacia biomateriales, Ujú. hacia hacer ladrillos, aislantes. Bueno, también conozco iniciativas en este campo, pero en el caso de Rubulus theriocamurae, como es tan mala, ya no voy a aplicar el adjetivo feo, pues contiene una serie de sustancias que son muy aprovechables, mientras que el sargazo no las tiene. Ahí está. O sea, encima realmente la que tenemos nosotros aquí es hasta incluso más útil. Te voy a contar algo que es un Kit Kat de el IFAPA, Rancho de la Merced, en Jerez. Utiliza extracto de Rubulus theri para eliminar cobre y azufre en los tratamientos de mildew, de tiña en la hoja de la vid, en la cepa tempranillo. Lo consigue con una eficiencia altísima, vendimia,
en botella y el vino está perfecto, no tiene ninguna traza extraña. Y en Australia la iniciativa de vinos ecológicos está siendo muy fuerte. Una de las coordinadoras consigue estar allí 6 meses para intentar trasladar esta tecnología, pues en Australia Ruculusteri de forma nativa. Pues cuando hacen el extracto no tiene ni un cuarto de la mala leche que la de aquí y no les vale para tratar la viña. Si nosotros estamos teniendo nuevamente un tren que está pasando que se llama oro marrón y lo estamos desaprovechando. Ni siquiera para hacer alpacas porque siempre hemos vendido alpacas de cocho, atún en caná, no transformamos, pero es que en este caso ni estamos acumulando y lo que se acumula mal y haciendo daño. En Tarifa hay 40.000 toneladas asociadas a una Claro, escombrera y ilegal. toda esta alga que está también en Tarifa, de alguna manera también tiene que... el turismo que viene se tiene que ver afectado por todo esto, ¿no? O sea, la gente de allí de Tarifa... Con los precios que hay en Tarifa, que te toque Levante y alga en la playa, es un Te combo vas. fantástico. Pero la interacción a los deportes náuticos que tienen que salir desde la orilla, Claro, claro. da igual que le llames cometa, que tabla de toda vida, que wingfoil, tienes que salir. Pues se te enganchan en la quilla, en la aleta. Sí, sí, Yo sí. le llamo quilla. Sí, sí. En la aleta, y eso te frena y te tienes que bajar y quitarla. Y hay momentos en que empieza a ser demasiado costoso retirarla, la dejan, esperan a ver si viene el levante y la limpia, mientras tanto el que entra y que sale, bueno, los bañadores de Tarifa, bañarte en Tarifa y traer a tu ducha Rubulusteri es toda Es una. normal. Como que la gente se ha hecho ya un poco, lo ha normalizado en realidad la gente Pero de la cuando se zona. normaliza eso, en turismo es muy delicado, ¿eh? Hay demasiados spots competitivos que puede, por una tontería, una simple cuestión de no me gusta, el turista se va a otro lado. Claro, claro. Es que es lo que tú Muy dices. Tú sencillo. llegas allí, has pagado un pastón para quedarte allí el fin de semana. Llegas allí, te vas a la playa y ves que está aquello, pues coges y dices, vámonos para otro lado y te vas. Es que Todavía no lo han identificado con un problema de dermatitis, de irritación dérmica, pero no aconsejo a nadie bañarse donde haya mucha alga y mucho tiempo, porque cuando tú la manejas con las manos, termina con las manos rojitas y picando. eso no lo sabía, lo de las manos. La irritación dérmica, sí, hombre. Claro, al final, si se está utilizando la peor parte de la planta para hacer X cosas, pues bañarte ahí con ella no La debe de ser. pregunta es a cualquier marinero que trabaje con un arte de pesca que traiga alga y lo tenga que limpiar. Y si lo limpia a mano y son manos ya curtidas, que te pregunten, bueno, ¿y el negro en la uña? Eso no te lo quita, del pigmento. Del pigmento que tiene. Sí, Y los sí. marineros a la hora de pescar me imagino que tiene que ser también un desastre. Pues tanto es así que la cofradía de Barbate y Conil se han puesto de acuerdo para solo faenar y vender en una lonja, después de haber perdido desde el 2022 al 2025 5 millones de euros en facturación. Hay especies como el sable, que ha desaparecido, el borriquete de piedra, un montón. Y ellos no tienen allí atún rojo. O les cuesta mucho venir hasta aquí para coger un atún rojo, además el tema de la cuota, ¿no? Tarifa, mientras que haya atún rojo, compensa. También ellos quieren un poco más de cuota. Pero yo creo que la flota pesquera artesanal del estrecho no llega al 2030 y estamos en 2025, ¿eh? Y me estoy arriesgando quizás un poco, ¿no? Pero al 2030 va a haber muchos barcos que van al desguace seguro porque para pescar tiene que haber una buena cantidad y Claro. especies comerciales. Si esas especies comerciales no las puedes capturar porque tu arte de pesca se ve colapsado y además la cadena trófica, la red trófica está afectada porque esa alga no se la come nadie, pues el futuro de la pesca artesanal y de parte de nuestra cultura. Porque ¿quién entiende el estrecho sin un pescador? Claro. Pues miopía política y miopía de gestión que hace pues que una de las bases fundamentales de las letras de nuestras canciones, de nuestros poemas, hasta tenemos una virgen. Para quien crea en la religión cristiana hay una virgen, la Virgen del Carmen. Fíjate si tenemos culturalmente metido el salitre en las venas. Bueno, pues parece que no importa y este sur del sur pues
tiene... Todo esto también puede, como tú dijiste antes, los barcos que al final no tienen el filtro y están moviendo agua de un lado al otro, o sea, este problema pueden también trasladarlo realmente. Está trasladado. Claro. Está trasladado. Por mucho que el avestruz meta la cabeza debajo de tierra, está trasladado. Sí, ¿qué tiene que ver Palermo con el estrecho? Líneas de transporte. ¿Qué tiene que ver el estrecho con Bilbao? Si son mares totalmente diferentes. Pues, ¿y la Ría de Arosa? Que ya está con fijación en piedra, cuando le afecta a la mejillonera, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y todo esto se está escapando por no poner medidas preventivas reales de un foco de contaminación secundaria, porque no es el origen Claro. es el Pacífico noroccidental, y tampoco dándole solución a la mitigación de su reproducción, retirando todo lo que hay en costa a través de campañas de Para ti, mariscadora. ¿cuál sería la solución perfecta? La primera, mantener el nivel de investigación permitiendo la comercialización. La línea estratégica de valorizar su eliminación. Voy a eliminar todo lo que hay en costa. Yo no quiero que se propicie que haya más alga para que haya más mercado. No, no, no. Con lo que hay ya el mercado no tiene capacidad. Y mitigando esa reproducción, pues ir dándole un pequeño bocado a esta especie. Esa comercialización permitiría un desarrollo tecnológico y social en nuestro territorio, porque habría que introducir nuevas expectativas. Lo del hidrógeno verde, pues muy bien, pero para mí es lo mismo de lo mismo. Sin embargo, reutilizar materia orgánica y ser capaz de transformarla en un producto, eso sí que es una novedad, porque el que gana dinero hoy con el atún rojo no es el que vende atún en canal, sino el que te vende el lomo, la ventresca. Sí, esas Claro. empresas que en Tarifa están produciendo un producto específico y especial y singular son los que tiran para adelante. Y eso es simplemente permitir administrativamente que las autorizaciones de proyectos concretos sean viables. No tienen que dar ni un euro, no tienen que invertir. Es simplemente dejar de poner un palo en la rueda de la bici para Claro, que claro pueda que sí. andar. Y es sencillo, no es ¿Y complicado. crees que se consiga al final llevar todo Sí, esto? sí, eso más tarde o más temprano, poniéndote una gafa o operándote la catarata, al final alguien ve, alguien ve. Y nosotros tenemos un precedente combinatorio en nuestra piel de toro. En España, todo el norte de España consume ocle, Gelidium, alga roja, para producir en Burgos agar-agar, que es un gelificante. Bueno, pues si ya tenemos un precedente. Claro, Ah, claro. es que esta especie es exótica invasora. Bueno, pues dentro de unos años ya no va a ser exótica, ya va a ser de nosotros, porque probablemente en el estrecho haya hibridado y por eso es tan resistente y diferente a la de su zona de origen. O sea, Produce no sigue, demasiado. ahí está, no es lo mismo. No es la misma, no. Es prima hermana, que se parecen mucho. Bueno, hasta los hermanos pueden ser diferentes, ¿no? Claro, claro Pero en que sí. este caso, la que nosotros tenemos en el estrecho es muy agresiva, muy salvaje, explosiva y contiene una serie de sustancias que ya hemos visto que dan soluciones a otros problemas. Pues oye, si un problema mitiga otro problema, ¿por qué no meterle mano? De forma temporal, de forma Claro. experimental. Vamos a dar una comercialización de 1 año, de 2 años. Si nadie está pidiendo libertad, patente de corso, no, no. Razonable, sostenible y desde un punto de vista del emprendimiento femenino. Es que yo lo tengo clarísimo. Mis mujeres aguantan mejor este trabajo y lo hacen divinamente que los hombres. Porque los hombres tenemos otra forma de actuar, de verdad. Pero las mariscadoras en Galicia, ¿por qué son mariscadoras? ¿Por qué no son mariscadores? Pues porque hay un amor por ese trabajo, por cómo tú gestionas el medio, cómo le coges, cómo haces, pero es que luego el procesamiento para tener una recolección y un producto final, cuando una mujer en la época del nido que se vacía, ¿me entiendes? Cuando te quedas sin hijos, tal, y de pronto ve ganar confianza porque tiene un producto que además su vecina dice, hoy cómo me dejo el pelo, Juana. El pelo me lo ha dejado, qué bien el champú. Pues claro, eso. ¿Y por qué no podemos hacer ese tipo de cosas? Y no hace falta ser licenciada, Claro, claro. hace falta tener ganas, voluntad. Y en esta tierra hay gente con mucha creatividad y con mucha Al capacidad. final es como que se siente que todos los ingredientes están realmente ahí, solo hace falta juntarlo y que alguien que mande un poco más se dé Están, cuenta. están juntos porque
Es como cuando en un carnaval se une un grupo, ¿no? Al final se junta. Lo que hace falta es que no vengan a disolverte, ¿no? Que no hace falta, exactamente. Yo sí que, que no mira, te si lo tuvieras que dar prohíban. un mensaje final, así, directo, ¿qué te gustaría decir? Comercialización ya. Es decir, además puedo hacer un llamamiento a una persona concreta. Si el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, comercialización ya. Pues Antonio, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí y me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho, no solamente interesante, sino importante. Y además, es verdad lo que hemos estado comentando, que al final del tema del podcast y demás, y de contar las cosas así de tú a tú, es una manera muy real de que la gente aprenda, incluyéndome a mí misma. Así que espero que todo el mundo lo haya disfrutado tanto como yo. No sé si tienes algunas redes que la gente quiere, que quieres que diga para que la gente te siga, que siga tu trabajo. Sí, en principio tenemos la red del centro, sección de educación permanente Tarifa, la asociación de las alumnas, Algas del Estrecho, tanto en Facebook como en Instagram. En Twitter solamente estoy yo, con Elon solamente yo resisto. También estoy en Facebook y en Instagram, donde soy bastante activo y es simplemente mi nombre y apellido, ¿no? Perfecto. Antonio Vergara. Y ahí podéis encontrar muchísima información que es tan válida como el aprendizaje académico reglado. Muy El bien, muy bien. intangible que se llegó a llamar a la tradición oral, hoy en día le llamamos saberes locales, es muy importante para que la especie sepa actuar localmente. Pues sí, la verdad es que totalmente, además, de acuerdo con lo que has dicho, y yo me comprometo cuando vuelva también a ir a echarte una mano allí, y además veo así el problema más de cerca, y así también lo documento y lo saco, así que eso lo tenemos pendiente. Totalmente. Y ahora tengo un par de preguntas que hacerte, que siempre hacemos 2 preguntas a todos los invitados que vienen, y bueno, una de ellas, obviamente esto es un problema medioambiental, pero si tuvieras en tu mano la opción de erradicar otro diferente, aparte de este, otro que tú consideres, ¿cuál sería? El armamento. Cero armamento. Si no tenemos armas en nuestras manos, somos menos gallitos. Y no digo gallina, gallitos, porque es el hombre el que ejerce la violencia. La mujer normalmente está en un aspecto mucho más maternal, quizás por biología, pero cero armamento. Pues la verdad es que estoy de acuerdo. Y la otra pregunta que tengo que hacerte, hablando de Estrecho de Gibraltar, de aguas y de todas estas cosas, es ¿qué piensas de la posible existencia de las sirenas? Una realidad ficción que nos ayuda a afrontar un medio donde para nosotros es inhóspito como ser vivo. El agua nos ahogamos, pero somos capaces de generar una imagen positiva de un problema. La realidad objetiva demuestra que la sirena no existe como especie, pero la realidad ficción que hacemos, como el dinero o las creencias religiosas, son realidades ficciones que nos dan esperanza. Para mí existen en mi cabeza, como para cualquier otra persona podría existir la Virgen de la Luz en mi pueblo. Y probablemente la Virgen de la Luz no existe, pero sí existe y es real el efecto en la persona que cree. Fantástico. ¿Crees en la sirena? Pa'lante. ¿Y podría vivir una sirena en Tarifa allí entre todo el alga? Bueno, un poco irritada quizás por los pigmentos y la mala leche del Perdería la algo. cola, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo que como mínimo saldría rojita y saldría con manchas. Sí. Pues nada, un placer tenerte aquí. Espero que bueno, que sepas que cuando tú quieras puedes volver. Así que nada, muchísimas gracias por toda esa información. Estamos pendientes de vernos en Tarifa. Estamos pendientes 100%.